están allí. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conectados, por seguir como decía que día, este workshop PIBE. Es una experiencia que estamos tratando de tener por primera vez desde la virtualidad y que además de eso hemos asumido pues en estos 2 días para no tampoco ni cansarnos tanto, ni darle pues como una dinámica, entonces de asumir los talleres simultáneos. Entonces, les agradezco mucho por estar aquí y les auguro el mejor de los éxitos. Voy a ir a presentar otra salita y entonces ahorita más tardecito por ahí con la camarita apagada apareceré por aquí. Entonces, Francisco, como siempre, muy bienvenido a nuestra Universidad Surcolombiana, en nombre de nuestro rector, el profesor Hernando Gil, de nuestro vicerrector de investigaciones, el profesor Alexander Quintero, nuestro decano de la Facultad de Educación, el profesor Leonardo Herrera Mosquera, y nuestro director de investigaciones, el profesor Elías Francisco Amortegui, y pues quien te habla, Marta Mosquera, coordinadora del Centro de Investigación de Excelencia en Calidad de la Educación de la Facultad de Educación. Son estas, digamos, las instancias de la universidad que hacen posible que este evento esté aquí y de todas maneras quiero decirte que nos engrandece contar pues con un conferencista de tus calidades, de seguir disfrutando y aprendiendo de tus experiencias, pero sobre todo de seguir recibiendo tus conocimientos y tener la posibilidad de que tú pues también de vez en cuando nos escuches cualquiera de nuestras locuras. Entonces, muy bienvenido, igual pues esto va de 2 a 3:30 y a las 3:30 pues nos vamos a encontrar todos en nuestra sesión plenaria, entonces allí tendremos la oportunidad de cerrar nuestras ideas y seguir conversando. Muchísimas gracias. Ya entonces damos comienzo. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes. Dando comienzo a este taller final del workshop en el tema de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación. Quisiera, antes de comenzar a hablar de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación, comentar un elemento importante, y es que todas las teorías que hay alrededor de la enseñanza pues están basadas en las teorías para el aprendizaje. Y con ellas lo que más se quiere en ese sentido es que los estudiantes produzcan conocimiento en contacto con este tipo de teorías, entre otras, que los estudiantes a partir de una situación como lo es la indagación científica, posibiliten el tener en cuenta los saberes previos y empiecen a visualizar qué conocimientos no tienen e investiguen y consulten información para poder complementar los conocimientos que tienen y en ese sentido empezar a enfrentar un reto o una pregunta, y en este caso el tema que nos congrega, que es el tema que nos congrega en este caso, que es la indagación, pues eso nos lleva a hacernos preguntas sobre cómo estos procesos de aplicar una teoría que permite enseñar ciencias en este sentido, en este caso, pues nos hace el cuestionamiento de si esta teoría le permite a los estudiantes detectar sus saberes previos y empezar a reconocer qué necesita para poder resolver, entre otras, un tema de corroboración del aprendizaje. Para este caso, vamos a trabajar en 3 partes este taller y tiene que ver con el tema de cómo ubicamos a los profesores que están en formación inicial. Es decir, quienes están formando a los docentes, a los licenciados que van a ser futuramente docentes, y luego hablaremos de la estructura de enseñanza y aprendizaje que se da allí, y el propósito en realidad de este taller es valorar cómo la indagación incide en la práctica docente. Cuando empezamos a hablar de indagación y de esta práctica docente, pues nos tenemos que preguntar si en realidad estas actividades están transformando
esos deseos y esos propósitos educativos, porque bien podríamos decir que los propósitos y la teoría que hay, aún las políticas que hay alrededor de la educación, podrían transformar mucho de la educación, pero en realidad lo que transforma la educación son las prácticas. Por lo tanto, lo que hoy vamos a intentar, no digo yo que lo vayamos a hacer completo, porque pues es un tema de debate que implicaría pues unas sesiones mucho más prolongadas en este sentido. Entonces lo que hoy vamos a intentar es visualizar una clase utilizando la metodología de la indagación científica para el estudio de las ciencias básicas o las ciencias, en este caso las ciencias naturales. Entonces vamos a entrar a mirar aquí esta primera parte. Y veamos lo siguiente, cómo se da la formación de un docente, cómo se empieza a formar un docente. Entonces veamos aquí el caso de un estudiante que está en formación docente y encontramos pues que está un docente universitario, es decir, un profesional, un experto en la educación que está intentando formar a una persona para que eduque a otra. Él le va a enseñar a otra persona, ojo con esto, cómo le va a permitir que otros aprendan. Entonces, aquí el estudiante que está en formación tiene que aprender para enseñar. Y aprender para enseñar implica que el estudiante tenga conocimientos no solo del contenido, sino que tenga estrategias didácticas, que tenga maneras de representar el conocimiento, que tenga la posibilidad de utilizar recursos mediáticos que le permitan llevar sus contenidos y sus representaciones y poderlas compartir con los estudiantes. Cuando ya llega una persona a enseñarle a los estudiantes, y aquí lo vemos, a estudiantes de quinto de primaria, pues la idea es que el estudiante aprenda para la vida. Es decir, que lo que vaya a aprender en la escuela, el niño, en este caso un estudiante de quinto de primaria, pues él tiene que aprender para la vida. El profesor, el estudiante que se está formando, tiene que saber eso, tiene que saber que sus lenguajes son distintos, tiene que saber que tiene un contexto, obviamente tiene que ubicarse, como vimos en el taller anterior, debe referenciarse muy bien en los estudiantes y poder conocer, por ejemplo, qué estrategias va a utilizar cuando está enfrentando el proceso, por ejemplo, de la indagación. Y aquí quiero, antes de comenzar, visualizar algo. Cuando hablamos de utilizar la indagación para formar investigadores, y estamos hablando de la ciencia, entonces tendríamos que primero ubicarnos muy bien en cuál es nuestro concepto de ciencia. Porque si bien nosotros queremos llevar esta metodología al aula de clase con niños, por ejemplo, de primaria y de secundaria, aún de preescolar, tenemos que preguntarnos por qué razón queremos formar investigadores científicos. ¿Por qué queremos hacer científicos desde las aulas de clase? Es un debate que vale la pena tener en cuenta y que vale la pena empezar a discutir dentro de la institución educativa y que los profesores tengan una postura sobre ello. Porque bien podríamos caer en el desuso, por ejemplo, del aprendizaje basado en problemas, donde las personas o los profesores dicen, vamos a hacer aprendizaje basado en problemas para que los niños resuelvan problemas. Pero en realidad el aprendizaje basado en problemas lo que permite es que la persona, el estudiante en este caso, al estar enfrentado a un problema que le es propio y que él lo puede discutir y que lo puede verbalizar, que lo puede entender, que el estudiante empieza a encontrar estrategias para resolver el problema. Y en mitad de ese buscar estrategias va a utilizar sus saberes previos y la idea es que construya nuevos saberes. Entonces es importante que cuando hablemos de indagación, que la estamos utilizando en la enseñanza de las ciencias, pues tener en cuenta que la indagación, en esencia, como labor del científico, es un pretexto para que el estudiante utilice sus conocimientos previos y haga exploraciones con metodologías científicas para que construya nuevos conocimientos. Obviamente que lo que se está utilizando es una estrategia que se implementa en la labor del investigador.
Por lo tanto, allí hay unas condiciones y unas características que tenemos que reconocer y poder atender. De otro lado, esta sesión tiene en cuenta lo siguiente. Vamos a hacer un taller donde ustedes que están asistiendo puedan interactuar con unos formatos que permita que en la medida que vamos avanzando, ustedes empiecen a observar el aprender cómo se enseña. Entonces, aquí vamos a mirar cómo esta metodología de indagación incide en la práctica. Lo que queremos mirar es eso, cómo esta metodología incide en la práctica de enseñar y en la práctica, obviamente, de aprender. Esto nos va a llevar a formular hipótesis, nos va a llevar a preguntarnos sobre algunas y a hacer hipótesis. Es probable que lo que les acabo de decir, la indagación no es el fin, la indagación es el medio. Esa es una hipótesis. Tengo otra hipótesis, por ejemplo, desde mi punto de vista, no podríamos estar hablando de los pequeños investigadores, los niños investigadores. Tendríamos que hablar de investigadores, porque en esencia el ser humano es el que investiga. Los niños son investigadores y de hecho hacen investigación. Por lo tanto, pienso que generar, por ejemplo, espacios pequeñitos y condiciones como de la edad del niño, queriendo acercarse al niño, nos distanciamos un poco del tema de la labor del investigador. Y lo que estamos haciendo es utilizando una labor de investigador para que el estudiante construya conocimiento. Por esa razón, aquí tendríamos muchas hipótesis que empezaríamos a plantearnos en la medida que avancemos en este proceso. Entonces, permítanme, vamos a mirar cuál va a ser la dinámica de la actividad para el día de hoy. Entonces, pues, primero que todo, tenemos que mirar que en el aprendizaje por indagación, enseñar por indagación, utilizando esta metodología, nos exige crear ambientes de aprendizaje donde los estudiantes tienen que saber que deben corroborar el conocimiento. Los estudiantes tienen que saber que deben corroborar el conocimiento. Por lo tanto, lo que se dice en el aula de clase, el estudiante tiene que verificarlo. Siempre. El estudiante tiene que estar en una postura donde dice, bueno, vamos a mirar esto, qué ocurre, qué no ocurre, cómo se caracteriza, de qué manera se va a trabajar allí. Si, por ejemplo, como el caso de hoy, tenemos los estados del agua, en el caso de los estados del agua, por ejemplo, los estudiantes tendrían que hacerse muchas preguntas. Y en ese sentido, el hacerse muchas preguntas implica, obviamente, que los estudiantes hablen y opinen desde sus conocimientos con la manera que ellos lo hacen. Y cuando quieren corroborar, tendrían que buscar maneras de experimentar. Y allí hay una parte importante del profesor donde tiene que saber si realmente tiene elementos para poder experimentar. No necesariamente la indagación podría llevarse a cabo porque, por ejemplo, en términos de mirar cuál es la dimensión, por ejemplo, de una galaxia, tendríamos que disponer de un conjunto de instrumentos que nos permitiera saber acerca del tema. Entonces, necesitamos en la educación, pues, contar con buen material educativo que nos permita simular esos espacios de experimentación. Habrá algunas preguntas y habrá algunos contenidos que a la hora de hacer la corroboración y entrar en el proceso de experimentación, pues habrá la posibilidad de hacerlo, por ejemplo, en un laboratorio de física, en un laboratorio de ciencias naturales, aún con algunos recursos de matemáticas también es importante saber que se puede llevar a cabo una experimentación. Por eso es tan importante que cuando empecemos a mirar o atender las preguntas de los estudiantes, podamos enfrentar ese proceso de preguntas guiadas en las cuales podamos llevar a una pregunta que sea científica, que sea científicamente tratable y que sea posible de experimentar. En caso contrario, resulta que la práctica podría ser un poquito más complicada. Los profesores, cuando trabajan la indagación, tienen que reconocer cada uno de estos hechos para poder trabajar de esa manera.
Bien, en este caso, por ejemplo, vamos a contar con un material educativo y tenemos un termómetro digital interactivo. Para el desarrollo del taller vamos a mirar, que vamos a corroborar el tema de los estados del agua y vamos a hacer esta experimentación. Entonces tenemos un material educativo y contamos con un grupo, vamos a contar con varios grupos. Yo he elaborado unos materiales que son documentos en Google Drive que evidentemente pensemos que podrían trabajarse con archivos impresos, no necesariamente vamos a trabajar con documentos en Drive, sino que, sí, ya les dejo el link. Y ya les voy a mostrar el link porque a través del Padlet lo tenemos. Lo que quiero decir es que habría que empezar a mirar cómo estos grupos que vamos a definir nos permiten hacer indagación progresiva. Lo que yo voy a hacer es un proceso de orientación sobre esas preguntas, sobre las acciones que se van a llevar en la sesión de clase, y la idea fundamental, por favor, es que nos dividamos, pues aquí nos vamos a dividir en dos partes. Una, que serían los estudiantes de quinto de primaria, y otra, que serían los estudiantes en formación, que serían los estudiantes que aquí los tengo vinculados con el grupo 2 al 6. Pero entremos en este caso a los estudiantes de quinto de primaria. Para tal efecto, quisiera pedirles el favor que entremos al Padlet con el cual estamos trabajando aquí en este proyecto, en este workshop, para que podamos ver cada una de las actividades que vamos a realizar. Entonces, aquí en el Padlet les voy a pedir el favor, entremos a esta dirección. Voy a copiarles esta dirección en el chat que tenemos aquí. Entonces, por favor, para que entren a este Padlet. Démonos unos 2 minuticos de tiempo para que todos puedan entrar. Y en este lugar donde dice indagación oficio del formador de investigadores, aquí encontramos como primera medida unos documentos y una dirección electrónica. Esa dirección electrónica también la puedo indicar aquí. Al abrir este documento, ustedes van a encontrar, también la voy a copiar en el chat para que la tengan. Sería esta carpeta que ustedes están viendo allí. Esta carpeta pues tiene 6 archivos. El primer archivo que voy a abrir es este que dice Grupo 1 o de estudiantes. Para que por favor abramos este primer documento. Por la cantidad de personas que estamos, vamos a llevar a cabo todo el taller y vamos a hacer todas las actividades nosotros, pero ubicándonos en el rol que nos corresponde en este momento. Entonces, quisiera presentarles lo siguiente. Tenemos acá un archivo con el cual vamos a imitar a los estudiantes y vamos a hacerle algunas preguntas que interesa en 2 momentos para el tema de la observación. Voy a presentarles, en un momento, aquí. Este material que está ya elaborado pertenece pues a una editorial, es material hecho con una herramienta que se llama GeoGebra, que se utiliza en matemáticas, pero que vamos a observar algunas posibilidades que tiene ella. También quisiera decirles que esta herramienta se puede utilizar en línea o se puede utilizar en el computador sin necesidad de estar conectado a internet. Entonces aquí todos ustedes pueden ingresar también a este sitio. Les quisiera pedir el favor que aquí ya lo coloqué en el chat. Teniendo esta parte, simplemente le decimos clic en inicio y ustedes, por favor, quisiera hacerles el siguiente comentario. Miren sin interactuar todavía con esta herramienta que se abrió aquí en GeoGebra, solo obsérvenla. Démonos, por favor, 2 minuticos para observarla. E imagínense, estamos en este caso, discúlpenme, estamos en el rol del estudiante de quinto de primaria. Pues imaginémonos
imaginémonos que estamos observando, un niño lo observa. Entonces les quisiera pedir el favor que aquí en el grupo de estudiantes, en el documento de estudiantes, por favor, contestáramos estas preguntas. ¿Qué observa en la pantalla? ¿Qué elementos puede describir? ¿Ha utilizado alguno de los elementos que aparecen allí? Contestemos esas preguntas. ¿Qué podría contestar un niño de quinto de primaria en esas preguntas? Bien, entonces observa algo allí. Bueno, ¿qué elementos podría describir un niño de quinto de primaria allí, en este documento? Entonces, por ejemplo, un niño de primaria, ¿qué podría ser? Desean ver la imagen nuevamente. Mírenla aquí. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos observaría un niño y qué podría describir? Para quienes están llegando, quisiera hacerles nuevamente la invitación a que entraran a la página del workshop, y en el workshop ustedes van a encontrar bajo la columna de indagación, oficio del formador de investigadores, van a encontrar un vínculo en primera instancia para que puedan entrar a esta carpeta que está en Google Drive, y en ella van a encontrar un conjunto de documentos con los cuales estoy trabajando el taller para poder hacer un proceso de indagación para la enseñanza de las ciencias. Entonces estamos abriendo el primer archivo, que dice Grupo 1, Estudiante 5, de tal manera que estamos presentándole, vamos a trabajar los estados del agua, y como primera medida se le ha presentado a los estudiantes esta imagen. La idea es que en este caso vamos a simular que somos estudiantes y estamos contestando estas preguntas. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que observa agua en un vaso, algo parecido a un termómetro y una reglita. Bueno, es un sistema de medición allí que parece que está al lado. ¿Qué elementos puede describir? Por lo que yo observo, parece que podría describir el vaso de agua, podría describir el termómetro que dice allí, y ahí parece que puede describir una regla. ¿Ha utilizado alguno de estos elementos que aparecen allí? Voy a ubicarme en un niño de quinto de primaria y podría decir que sí, algunos de ellos los ha utilizado, si no todos, porque ha visto, por ejemplo, en algún momento, ha visto, por ejemplo, un termómetro, una regla, ha visto un recurso, por ejemplo, como este que está aquí, que ustedes encuentran en este lugar, por ejemplo, que se llama un deslizador, no porque lo hayan aprendido en el colegio, sino porque han entrado, por ejemplo, a muchos juegos que tienen ese recurso. Y en la actualidad muchas herramientas informáticas disponen de estos recursos que se llaman deslizadores. Muy bien, ahora quisiera pedirles el favor, dentro del grupo 1, como estudiantes, les quisiera pedir el favor que ingresaran a esta herramienta. Ahí la voy a colocar nuevamente en el chat. Aquí les envío la dirección del chat. Les quisiera pedir el favor que interactuaran con la herramienta. Entonces, por favor, para que puedan interactuar con esta herramienta. Entonces, miren a ver qué hace la herramienta, estudienla, por favor, revísenla, hagan la observación y vamos a mirar
¿qué pasaría allí? Supongo que algunos de ustedes estarán pensando, bueno, muestra a ver si yo muevo. Pueden pensar en utilizar todo lo que está allí, pero pues aquí veamos que, por ejemplo, esta herramienta hace lo siguiente. Yo subo y bajo, subo y bajo, y algo pasa, ¿cierto? Algo pasa con esta herramienta, algo está ocurriendo. Pues como que baja el medidor del termómetro y cuando sube, algo está ocurriendo. Bueno, aquí entonces estamos viendo que esta herramienta permite hacer esto. Muy bien. Entonces, me voy a ir otra vez al documento. Voy a pedirles el favor que escriban para qué sirve este programa. ¿Ustedes para qué consideran que sirve este programa? Entonces, estamos preguntando en ese caso a un niño o un estudiante de quinto de primaria. ¿Qué podría decir, por ejemplo, un niño en ese sentido? Pues estaría allí pensando, por ejemplo, aquí están contestando, que sirve para muy bien. Es decir, parece que sirve para eso, para saber qué pasa o para poder ver qué ocurre, para medir algo relacionado con el agua. Muy bien. Para saber qué pasa con el agua si se sube o se baja la temperatura. Digamos que esa sería una posible explicación que podría tener, por ejemplo, un niño cuando esté frente a este programa. Pero ahora quisiera pedirles el favor, en este caso, para los profesores, que abriéramos el documento número 2, el que dice grupo 2 de los docentes en formación. Entonces ahora vamos a buscar profesores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo mismo, dos momentos en los que el profesor, entre otras, estamos pensando aquí en el licenciado, en el estudiante que está estudiando para docente. Entonces aquí se le preguntaría, por ejemplo, sin haber interactuado, qué observó y qué usos podría darle a esas imágenes. Entonces me interesaría en este caso, para avanzar un poco, que me colaboraran con contestar la pregunta. Cuando usted no había interactuado, como profesor, no había interactuado, ¿qué podría usted decir allí? ¿Qué usos le podría dar a esas imágenes? En este caso me refiero a esta imagen. ¿Qué usos le podría dar? Entonces, por favor, para un uso nomás que le pudieran dar allí, ¿qué uso le podrían dar? Vuelvo a colocar la imagen. Estamos ya en el documento 2. Ok, aquí entonces vamos en el documento 2. ¿Qué usos le darían? Por ejemplo, alguien podría decir que le da un uso para, por ejemplo, contar qué podría ser, qué es un termómetro, cómo funciona un termómetro, la regla de indicación del termómetro. Por ejemplo, algo interesante, si ustedes están observando, lo usaría en un contexto de clase, evidentemente. Por ejemplo, miren que aquí aparece una regla que está al lado izquierdo del termómetro, pero maneja números negativos. Mire, 0, -10 y -20. Entonces llamaría la atención, por ejemplo, que cuando estemos trabajando en este tipo de recursos, pues hay que tener en cuenta mucho de lo que nos ofrece el material que tenemos en este instante. Y obviamente, una pregunta que tendría que estar aquí: ¿cómo podría utilizar usted este programa para enseñar sobre los estados del agua? Esa es una pregunta que vamos a dejar latente por este momento. Vamos a dejarla quieta un segundito y quisiera compartirles este otro material que está aquí, o esta página, que es
que es un mapa conceptual. Pues en este caso, he creado un mapa conceptual y en ese mapa conceptual pues tengo los estados del agua. ¿Qué es lo que quiero hacer en este caso? Entonces, por ejemplo, quiero hablar de los estados del agua. Pues los estados del agua son líquido, sólido y gaseoso. Pero la idea fundamental es poder empezar a mirar, en términos generales, qué conocimientos adicionales van a necesitar los profesores y los estudiantes para poder trabajar con la herramienta que estábamos observando. Parece ser que necesitamos saber manejar el termómetro y tener en cuenta el termómetro. Tenemos que saber manejar algunas medidas del termómetro. Por ejemplo, saber que el termómetro pues mide grados en el tema de la temperatura. También habría que empezar a mirar algunas cosas con respecto a las relaciones que se van a dar, por ejemplo, para cuando pasa del sólido a líquido, cuando pasa de líquido a sólido, y lo contrario. Y podríamos entrar a preguntarnos, y me interesaría mucho desde el tema de la indagación, me interesaría mirar cómo se pasa del sólido al gaseoso, del gaseoso al sólido. Es decir, cómo podemos pasar en ese sentido. Ahora, vienen muchas preguntas que podríamos empezar a hacer aquí y plantearnos cosas del siguiente estilo. Por ejemplo, ¿cómo se pasa de líquido a gaseoso y con qué temperatura? Entonces, quiero devolverme nuevamente aquí a este tema. Aquí. Entonces, por ejemplo, observemos lo siguiente. Aquí, si yo estoy en este lugar, podemos observar, utilizando esta herramienta, podemos observar que aquí el hielo, el agua, está en estado sólido. Ya empieza a verse agua. Es decir, que después de cierto momento, pues entonces, después de cierto momento que ya suben de menos 20 y pasa por cero, pasando el cero, llega a convertirse en agua. Obviamente que si yo subo la temperatura al agua, pues va a pasar algo interesante y es que en algún momento se convierte en gaseoso. Obviamente, pensar en que esto ocurre